El aroma a café recién hecho solía ser mi despertador favorito, la suave promesa de un nuevo día junto a la mujer que amaba. Esa mañana, sin embargo, el olor me resultaba nauseabundo, y la imagen de Elena sentada frente a mí, con las manos entrelazadas y la mirada perdida en la taza humeante, me helaba la sangre. Había algo diferente en el ambiente, una tensión palpable que no había sentido en nuestros 10 años de matrimonio. Había intentado iniciar una conversación ligera sobre los planes del fin de semana, sobre el nuevo proyecto en mi trabajo, pero ella solo respondía con monosílabos, su voz apenas un susurro. La preocupación me carcomía, pero decidí darle espacio, pensando que quizá era solo un mal día, o tal vez el estrés de su trabajo. Ingenuo de mí. El silencio se alargó, pesado y denso, hasta que Elena lo rompió, no con palabras, sino con un suspiro que pareció arrastrar el alma de nuestro hogar. Levantó la vista, y lo que vi en sus ojos me perforó el pecho. No había lágrimas, no había rabia, solo una profunda, inmensa culpa y una resignación que me aterró. «Tengo que decirte algo, Andrés», comenzó, su voz temblorosa pero firme. «Algo muy importante». Mi corazón se aceleró. ¿Un problema de salud? ¿Un despido? Mi mente, en un intento desesperado por protegerse, buscaba cualquier explicación menos la que en el fondo ya empezaba a susurrar una voz de pánico. Le tomé la mano, intentando transmitirle calma, aunque yo mismo estaba al borde del colapso. «Lo que sea, mi amor», le dije forzando una sonrisa. «Lo superaremos juntos, como siempre». Ella retiró su mano lentamente, como si mi tacto le quemara. Miró el anillo de bodas en su dedo y luego, con una respiración profunda que pareció consumir todo el oxígeno de la habitación, soltó las palabras que destrozarían mi mundo en 1000 pedazos. «Andrés, estoy embarazada». La noticia me golpeó como un rayo. «Un hijo, nuestro hijo. Por fin». Llevábamos años intentándolo, con tratamientos, con la esperanza mermada después de cada intento fallido. Una alegría inmensa y confusa empezó a brotar en mí, mezclada con el shock. Me levanté para abrazarla, mis ojos se llenaron de lágrimas de felicidad contenida. «Elena, mi amor, ¿es verdad? No puedo creerlo». Pero ella retrocedió, su rostro una máscara de dolor. Y fue entonces cuando soltó la bomba que hizo que el suelo se abriera bajo mis pies, dejando al descubierto un abismo de traición y desolación. «Andrés, estoy embarazada. Pero no es tuyo, Andrés. Me embaracé de mi amante, porque él sí es un hombre de verdad». El mundo dejó de girar, el café se enfrió, y mi vida, tal como la conocía, se desintegró en un instante. El sonido de sus palabras resonaba en mis oídos, una tortura incesante. ¿Un amante? ¿Un hombre de verdad? ¿Qué había sido yo entonces? ¿Un fantasma? ¿Un chiste? La imagen que teníamos juntos, la vida que habíamos construido, todo se derrumbaba. Me quedé de pie, petrificado, incapaz de articular una palabra, incapaz de respirar. La felicidad de un segundo antes se había transformado en el dolor más agudo que jamás había sentido. Y ahí, en medio de la sala, con el amanecer tiñendo de un gris pálido la ventana, mi matrimonio se hizo añicos, dejando solo escombros y la fría realidad de una confesión que lo cambió todo. Sus palabras seguían reverberando en mi cabeza. Él sí es un hombre de verdad. ¿Qué significaba eso? ¿Qué había hecho yo mal? ¿O qué no había hecho? La vergüenza y la rabia empezaron a competir con el dolor. Miré a Elena, intentando encontrar alguna señal, algún arrepentimiento genuino, pero su mirada seguía perdida, como si ya se hubiera desprendido de todo. Le pregunté su nombre, el nombre de ese hombre de verdad que había irrumpido en nuestras vidas y había destrozado la mía. Ella lo pronunció como si fuera una plegaria. Javier. Solo Javier, sin apellido, sin más detalles, solo el nombre que ahora representaría el fin de todo. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Elena se mudó a la habitación de invitados, y la casa, que antes rebosaba de risas y planes, se convirtió en un mausoleo de nuestros recuerdos. Yo apenas comía,
Apenas dormía. En mi trabajo mi mente divagaba, reconstruyendo cada momento, cada conversación, buscando pistas que se me hubieran escapado. ¿Cuándo había empezado todo? ¿Desde cuándo había sido yo el tonto, el ciego, el que vivía en una burbuja de mentiras? La idea de tener que verla cada día, de saber que llevaba en su vientre el hijo de otro hombre, era insoportable. Pero había algo más, algo que me carcomía por dentro, la necesidad de entender. No podía dejar que esto terminara así, con un simple «él es mejor». Decidí que no me conformaría con su versión de los hechos. Había algo en la frialdad de su confesión, en la manera en que había justificado su traición, que no me cuadraba. Elena no era una mujer impulsiva, siempre había sido reflexiva, prudente. Esta decisión, este acto, se sentía fuera de lugar para ella. Comencé mi propia investigación, una búsqueda desesperada de la verdad. Primero revisé su teléfono. Sabía que era una invasión de su privacidad, pero la situación lo exigía. Nada. Todo estaba limpio, como si nunca hubiera existido nada. Luego sus redes sociales. Nada revelador. Era demasiado perfecta, demasiado limpia. Eso solo aumentó mis sospechas. Recordé que Elena había empezado a asistir a clases de yoga hace unos meses, un cambio de rutina que en su momento me pareció saludable. Decidí ir al estudio. Fingí interés en las clases y mientras esperaba, entablé conversación con la recepcionista. Era una mujer joven y habladora, y no tardó en mencionar que Elena había estado muy animada últimamente, siempre de buen humor, incluso bromeando sobre encontrar su zen y algo más. El corazón me dio un vuelco. Pregunté discretamente por los profesores, por los otros alumnos, por si había alguien que destacara. Y ahí lo soltó la recepcionista, con una sonrisa inocente. Ah, sí, Javier, el instructor nuevo. Todas las chicas están locas con él. Un tipo encantador, con mucha energía. Y con la señora Elena parece que había una química especial. Siempre se quedaban charlando después de clase. El nombre, Javier, se clavó de nuevo en mi mente. El instructor de yoga. Ahora tenía un rostro, una profesión. La rabia regresó, pero también una punzada de alivio. Al menos tenía un punto de partida. Regresé a casa con una mezcla de emociones. La traición era innegable, el dolor lacerante, pero la oscuridad de la incertidumbre empezaba a disiparse. Ahora mi objetivo no era solo sobrevivir, sino descubrir la verdad completa, desvelar cada capa de la mentira que había destruido mi vida. Lo que no sabía entonces era que la verdad sería mucho más retorcida y oscura de lo que jamás hubiera podido imaginar. Y este era solo el principio. Con el nombre de Javier y su lugar de trabajo, mi investigación se volvió más metódica, casi obsesiva. Empecé a buscarlo en línea, rastreando su presencia digital. No tardé en encontrar su perfil en redes sociales. Javier era un hombre atractivo, de unos 30 y pocos años, con un físico atlético y una sonrisa deslumbrante que parecía diseñada para encantar. Sus publicaciones eran una mezcla de filosofía zen, frases motivadoras y fotos de sus clases de yoga, a menudo posando con alumnas que comentaban con admiración. En un par de esas fotos, en segundo plano, vislumbré fugazmente a Elena, sonriendo, más relajada de lo que la había visto en años. Aquella visión me apuñaló el corazón nuevamente. Decidí que la vigilancia discreta era el siguiente paso. Quería verlo en acción, entender qué tenía este hombre que yo no tenía. ¿Qué lo hacía un hombre de verdad a ojos de mi esposa? Me aposté en mi coche cerca del estudio de yoga, observando sus entradas y salidas. Lo vi llegar en un coche deportivo caro, vestir ropa de marca y hablar con una confianza arrolladora. Era carismático, eso era innegable. Las mujeres de todas las edades parecían gravitar a su alrededor, buscando su atención, riendo con sus bromas. Observé a Elena en una ocasión, saliendo de una clase. Javier se acercó a ella, le tomó la mano y charlaron durante unos minutos. La forma en que ella se reía, la complicidad en sus miradas, era una daga en mi pecho. Pero también noté algo peculiar. Elena parecía un poco distante. A veces, una sombra de preocupación cruzaba su rostro cuando Javier no la miraba. Fue entonces cuando recordé a Paula. Paula era la mejor amiga de Elena desde la universidad.
Siempre habían sido inseparables, confidentes. Me armé de valor y la llamé. Estaba seguro de que ella sabría algo, que Elena le habría contado sus penas y alegrías, sus dudas, quizás incluso sus infidelidades. Nos citamos en una cafetería discreta, lejos de nuestra zona habitual. Cuando le conté lo que Elena me había confesado, Paula palideció. Sus ojos se llenaron de incredulidad y luego de una furia contenida. No puedo creerlo, Andrés. Elena, ¿un amante? ¿Y embarazada? Esto no es propio de ella, para nada. Su reacción me sorprendió. Parecía genuinamente impactada. Pero, ¿sabes algo de Javier? Le pregunté directamente, el instructor de yoga. Paula frunció el ceño. Ah, Javier. Sí, Elena me habló de él. Al principio parecía muy entusiasmada con las clases y con lo inspirador que era. Pero luego, las cosas cambiaron. Me llamó hace unas semanas muy angustiada. Me dijo que Javier la estaba presionando, que era muy intenso. Se sentía agobiada. Y luego, de repente, dejó de mencionarlo. No me lo contó todo, Andrés, pero me dio la impresión de que no todo era tan idílico como parecía. De hecho, noté que estaba un poco asustada. Las palabras de Paula me abrieron una nueva ventana a la situación. ¿Asustada? ¿Presionada? Eso cambiaba la narrativa por completo. No era solo una aventura pasional, una simple traición. Había algo más oscuro, una capa de manipulación o coacción que mi mente, cegada por el dolor, no había considerado. Mi rabia hacia Elena se mezcló con una nueva preocupación. ¿Estaba ella realmente involucrada voluntariamente o era una víctima más de este hombre de verdad? La imagen de Javier, el encantador instructor de yoga, comenzó a desdibujarse, revelando un contorno más siniestro. La verdad, pensé, era mucho más complicada de lo que Elena me había hecho creer, y yo estaba a punto de desentrañarla, sin importar lo doloroso que pudiera ser. Las palabras de Paula me dejaron en un estado de confusión y una creciente alarma. Asustada, presionada, Elena, mi Elena, siempre había sido una mujer fuerte e independiente. La idea de que alguien la estuviera manipulando era difícil de asimilar, pero encajaba con su extraño comportamiento y la frialdad de su confesión. La rabia que sentía hacia ella empezó a transformarse en una punzada de preocupación. Tenía que descubrir la verdad, no solo por mí, sino también por ella, por el futuro de un niño inocente. Revisé nuevamente las redes sociales de Javier, esta vez con una perspectiva diferente. Busqué patrones, comentarios extraños, cualquier señal de un comportamiento anómalo. Y entonces lo encontré. Una cuenta de un foro local de yoga, donde varias mujeres habían expresado preocupaciones sobre el comportamiento inusual de un instructor. Los comentarios no mencionaban nombres, pero las descripciones encajaban perfectamente con Javier. Excesivamente insistente, manipulador emocional y con una tendencia a aprovecharse de la vulnerabilidad de sus alumnas. Algunas incluso hablaban de deudas y amenazas. Mi estómago se contrajo. Esto era mucho más serio de lo que había imaginado. Decidí que era hora de enfrentar a Elena, pero no con reproches, sino con las preguntas que ahora me carcomían. Esa misma noche, cuando regresó del trabajo, me senté con ella en el salón. La vi más delgada, con ojeras, la vitalidad que siempre la había caracterizado ahora apagada. «Elena», le dije, mi voz lo más tranquila posible. «Hablé con Paula y he estado investigando a Javier». Su rostro se demudó. La palidez la invadió y sus manos comenzaron a temblar. Era una reacción de puro terror. «No tenías que hacer eso, Andrés. No tenías que meterte». Su voz era un susurro ahogado lleno de miedo. «No sabes lo que estás haciendo». «Sí, Elena, sí lo sé. Sé que hay algo más. Sé que Javier no es lo que parece. Y sé que estás asustada». Le mostré algunos de los comentarios del foro. «Háblame, por favor. ¿Qué está pasando?» Las lágrimas finalmente brotaron de sus ojos, un torrente de angustia que no había visto en ella desde la muerte de su padre. Se derrumbó, sollozando incontrolablemente. Me senté a su lado y la abracé, un gesto instintivo a pesar de todo lo que había pasado.
Poco a poco, entre sollozos, comenzó a hablar. La historia que me contó era mucho más oscura y compleja que una simple infidelidad. Javier, al principio, había sido el maestro espiritual que la había ayudado a sentirse mejor, a lidiar con el estrés de nuestro intento fallido de tener hijos y la presión en su trabajo. Pero su encanto era una máscara. Había comenzado a manipularla sutilmente, a aislarla de sus amigos, a hacerla sentir que solo él la entendía. Luego, la presión se intensificó. Le había prestado una suma considerable de dinero para un supuesto proyecto de inversión que resultó ser una estafa. Cuando ella quiso recuperar su dinero, Javier se negó y la amenazó con exponer secretos falsos sobre ella en su trabajo y con nuestra familia si no hacía lo que él quería. El embarazo, me confesó, fue una de sus exigencias, un macabro plan para atarla a él, para que nadie dudara de la relación que él inventaba. Me obligó a decirte que era por amor, Andrés, dijo con la voz quebrada, que él era un hombre de verdad. Me obligó a humillarte para que tú mismo te alejaras, para que no interfirieras. El aire se escapó de mis pulmones. La rabia, esta vez, no era hacia Elena, sino a ese monstruo. Mi esposa no era una traidora, era una víctima de un manipulador sin escrúpulos que había tejido una red de engaños y coacción. La verdad era un puñetazo en el estómago, pero también una liberación. Ya no había dudas, ya no había reproches hacia ella, solo quedaba una certeza. Tenía que protegerla a ella y a ese bebé, mi hijastro, de ese hombre. La guerra acababa de comenzar. La historia de Elena me dejó helado, pero también encendió en mí una determinación feroz. La rabia que sentía por Javier era inmensa, un fuego protector que consumía cualquier resto de dolor personal. Mi esposa no era la villana, era una prisionera, y yo, el único que podía ayudarla a escapar. Le aseguré que no estaba sola, que la protegería a ella y al bebé, sin importar lo que pasara. Mi prioridad era sacarla de esta pesadilla. Lo primero que hicimos fue recopilar todas las pruebas que teníamos: los mensajes de texto amenazantes de Javier, los registros de transferencias de dinero, las conversaciones de Elena con Paula e incluso los testimonios anónimos del foro de yoga. Era un caso sólido de extorsión y chantaje. Con el corazón en la mano, acompañé a Elena a la policía. Al principio la historia parecía tan descabellada que el oficial dudó, pero cuando Elena, con el apoyo de mi presencia y las pruebas irrefutables, relató cada detalle de la manipulación y las amenazas, la actitud del oficial cambió drásticamente. Él mismo había oído hablar de Javier, aunque no habían tenido suficientes pruebas para actuar. La investigación policial se puso en marcha. Se obtuvieron órdenes para rastrear las comunicaciones de Javier y se contactó con otras posibles víctimas mencionadas en el foro. No tardaron en descubrir que Javier era un estafador en serie, un depredador que se aprovechaba de mujeres vulnerables, usando su carisma para tejer una red de deudas y chantajes. Mi mente retrocedió a la confesión de Elena. Él sí es un hombre de verdad. Qué ironía tan cruel. Un hombre de verdad no manipulaba, no aterrorizaba, no destruía vidas. Pocos días después, Javier fue arrestado. La noticia fue un alivio inmenso, pero el proceso de recuperación de Elena sería largo. La policía recuperó parte del dinero estafado y se iniciaron los trámites para que Javier enfrentara la justicia por todos sus crímenes. La exposición pública de su modus operandi sirvió para que otras víctimas salieran a la luz, fortaleciendo el caso contra él. Con Javier fuera de nuestras vidas, el silencio en casa dejó de ser un recordatorio de la desconfianza y se convirtió en un espacio para la sanación. Elena empezó a ir a terapia para superar el trauma. Hablamos durante horas, reconstruyendo cada pieza de nuestro matrimonio, cada malentendido, cada dolor. No fue fácil. La traición, aunque forzada, había dejado cicatrices. Pero debajo de esas cicatrices, descubrimos que el amor que nos unía era más fuerte de lo que habíamos creído. Había habido amor, sí, pero también una falta de comunicación, de apoyo mutuo en momentos de vulnerabilidad que Javier había explotado. Aprendimos a escucharnos de nuevo, a ser honestos con nuestras inseguridades y miedos. A medida que el embarazo de Elena avanzaba, la idea de un bebé en nuestra casa, el hijo de Javier, dejó de ser una fuente de dolor y se transformó en una promesa. Este niño no tenía culpa alguna.
Era un ser inocente que merecía amor y protección. Y yo, Andrés, sentí que podía dárselo, que podíamos dárselo. Mi amor por Elena se había transformado, dejando atrás la idealización y el dolor y abrazando una comprensión más profunda, una compasión que me llenaba de una fuerza inesperada. El día que nació el bebé fue uno de los más emotivos de mi vida. Lo sostuve en mis brazos, un pequeño ser que era la prueba de una historia de dolor, pero también de redención. Lo criaremos juntos, le dije a Elena, mis ojos llenos de lágrimas. Será nuestro hijo. Ella asintió, con una sonrisa tenue pero llena de esperanza. Nuestra vida no volvió a ser la misma. Habíamos pasado por el infierno y habíamos regresado, pero habíamos regresado más fuertes, más sabios y con un vínculo inquebrantable. El matrimonio es un camino, y a veces ese camino te lleva por senderos oscuros y peligrosos. Pero al final, si hay amor, honestidad y la voluntad de luchar, se puede encontrar un nuevo comienzo incluso en medio de las ruinas. Y así, nuestra historia, la de Andrés y Elena, lejos de ser el final de un matrimonio, se convirtió en el inicio de una nueva vida. Una vida con un amor más resiliente y la esperanza de un futuro en el que la verdad, finalmente, nos había hecho libres.